Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, prevenir en su segunda acepción es prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. Esta tarea preventiva está orientada a impedir la lesión del ordenamiento jurídico. La encontrábamos originariamente en la función administrativa del Estado, que la cumplía a través del llamado poder de policía. Luego, la protección o tutela jurisdiccional se prestaba a las personas una vez que ya se había producido esta lesión del derecho sustantivo con el objeto o con la finalidad de proceder a su restitución. Un ejemplo de ello era lo que trae Vélez Arfi en su nota al artículo 1132, referido a los daños ocasionados por la ruina de una heredad. La misma dice textualmente: la admisión de una acción preventiva en esta materia da lugar a pleitos de una resolución más o menos arbitraria. Los intereses de los vecinos inmediatos a un edificio que amenace ruina están garantizados por la vigilancia de la policía y por el poder generalmente concedido a las municipalidades de ordenar la reparación o demolición de los edificios que amenacen ruina. Después, siguiendo a un autor, un interesante artículo de un autor, Barakat, dice que hay diversas prestaciones jurisdiccionales que podía prestar el Estado. Primero dice que está la garantía contra la violación del precepto jurídico, distinguiendo a los dos momentos de la jurisdicción. Esto es, el proceso de conocimiento y la ejecución de la sentencia de condena. Luego decía que estaba la garantía constitutiva, donde, por imperio del orden jurídico, el veredicto autoriza un determinado cambio de estado en determinada relación sustantiva que produce nuevos efectos jurídicos. Después, en tercer lugar, habla de una garantía meramente declarativa, donde la jurisdicción actúa no ante la lesión o quebrantamiento del orden jurídico, sino ante la mera incertidumbre existente con respecto a una relación jurídica sustantiva, sus modalidades o su interpretación, provocando la falta de certeza, un perjuicio que el interesado tiene interés justamente en hacer cesar. Y por último, señala este autor, la garantía cautelar, caracterizada como accesoria y de acompañamiento a fin de evitar que las otras garantías jurisdiccionales no se tornen ilusiones por el transcurso del tiempo. Ahora vamos a ver un poco, analizar la acción preventiva anterior al Código Civil y Comercial. En doctrina y jurisprudencia reconocían la existencia de una acción preventiva extraída de diversas disposiciones específicas que estaban diseminadas en diferentes partes de la legislación civil y para determinados casos. Es decir, se carecía de reglas genéricas regulatorias tendientes a prevenir el daño. Y acá nos encontramos con una sorpresa de un querido colega mendocino, que fue uno de los primeros que escribió un libro sobre la función preventiva en el derecho de daños, que es el camarista de ustedes, Claudio Fabricio Leiva. Allí, en su desarrollo, un extenso material que les aconsejo leerlo para tener en cuenta cómo fue la evolución de esta acción preventiva. Él cita al artículo 1071 bis, al tutelar la esfera de intimidad de las personas, los artículos 2499 y 2500, al receptar la llamada acción de daño temido, el artículo 2006-18, el resguardo contra las inmisiones, o sea, los humos y los olores de los puntos vecinos, la defensa de los derechos reales prescritas en los artículos 2795 a 2799. Luego hacen un análisis pormenorizado de lo que sucedía en la propiedad intelectual
donde hablaba de la suspensión preventiva de los espectáculos en esta ley, en su artículo 79, que por ejemplo decía que los jueces podrán, previa fianza de los interesados, decretar preventivamente la suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico u otro análogo por las obras denunciadas como plagio, etc. Después también cita también el régimen de la propiedad horizontal, las medidas de prevención que están en los artículos 15 de esta ley, de la ley 13.502. Y decía este artículo 15, que en caso de violación por parte de cualquiera de los propietarios u ocupantes de las normas del artículo 6, el representante o los propietarios afectados formularán la denuncia correspondiente ante el juez competente y acreditada en juicio sumarísimo la transgresión, impondrá al culpable pena de arresto hasta 20 días o multa, en beneficio del fisco de 200 a 5.000 pesos. Y acaba lo que nos interesa a nosotros. El juez adoptará, además, las disposiciones necesarias para que cese la infracción, pudiendo ordenar el allanamiento de domicilio o el uso de la fuerza pública si fuese menester. Después sigue hablando de otras penas. También estaba la protección del nombre, en la ley justamente el nombre 18.248, que en su artículo 21 dice, si el nombre que pertenece a una persona fuese usado por otra para su propia designación, esta podrá ser demandada para que cese el uso indebido, sin perjuicio de la reparación de los daños si lo hubiese. Cuando fuera utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasía y causar el perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese del uso y la indemnización de los daños. En ambos casos, dice este artículo, el juez podrá imponer las sanciones que autoriza el artículo 666 bis del Código Civil, que era lo de los astreos. Luego también cita Claudio la prevención del daño por la discriminación en la ley justamente de la penalización de los actos discriminatorios, la ley 23.592, que en su artículo 1 establecía quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se consideran particularmente los actos u omisiones discriminatorias determinados por motivos tales como de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Luego también tenemos, Claudio cita la Ley de Defensa del Consumidor, ahí donde hay varias. La más conocida es la del artículo 52, que concede la tutela preventiva ante la amenaza de daño. El artículo 10 establece que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos de un ejercicio abusivo de los derechos. El 53, que determina para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona es necesario su consentimiento, excepto que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. El artículo 59, a fin de prevenir el daño, su mantenimiento o agravamiento respecto del estado de salud de las personas, exige el consentimiento informado por actos médicos e investigaciones de salud. ¿Querés el panquequito? Bueno, ¿sí? Pues mi mujer para él. La prevención mirada desde la Constitución. Como sabemos, es un principio predominante el deber de no dañar los intereses ajenos. Ya que estudiamos en Derecho Romano, en Alternum non laedae. Salvo causa justificación, conforme previsto en los artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional de la Reforma del 91. Esta mirada a la Constitución lo estamos siguiendo, lo hemos sacado de
un artículo de Gómez Claudio, que la acción preventiva de daños en el Código Civil y Comercial, aspectos sustanciales y procesales. Bueno, la prevención de la medida constitucional, el artículo 19, perdón, donde ya conocido por muchos, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que no puede. Y en el artículo 43, donde están las acciones expeditas de amparo, habeas data y habeas corpus. No lo voy a leer porque es demasiado extenso. Este autor sigue diciendo de que esta función constitucional preventiva del artículo 43 y hace una distinción de lo que él entiende que puede haber. Un amparo preventivo, como puede ser la protección de la salud y de la vida, entre otros. El habeas corpus preventivo, y cita como caso el de la causa Berbisky, que planteó para hacer cesar la superpoblación carcelaria y las malas condiciones civiles en las cárceles. El habeas data reservador, como es la protección de la confidencialidad de los datos personales, habida cuenta que su difusión puede generar daños. El habeas data de Internet, que le llama él, que es el ejemplo, cita un fallo él, de requerir que los motores de búsqueda de Google adopten las medidas necesarias tanto para suprimir la vinculación del damnificado con enlaces existentes de idénticas características que generan daño a la persona, como para evitar que en el futuro se establezcan nuevos vínculos de igual tipo. Y dice que también la función preventiva, este artículo preventiva constitucional, por este artículo 43, puede desarrollarse a través de los procesos colectivos. En el derecho procesal tenemos que hacer una distinción entre la función cautelar y la cuestión sustancial. Esto lo señala Galdós en un artículo muy interesante que se llama Responsabilidad Civil Preventiva, Aspectos Sustanciales y Procesales, publicados en el 2010. Dice que no deben confundirse los dos ámbitos comprendidos en la prevención del daño. Primero, el específico de la responsabilidad civil preventiva del derecho sustancial o el derecho privado constitucional y convencional, conforme los artículos 1, 2, 3, 1710, 1770 y concordante del Código Civil. Segundo, que debe distinguirse de los aspectos de naturaleza procesal, es decir, aquellos institutos que permiten la concreción de aquella finalidad del derecho de fondo, sin perjuicio de que ambos, tanto el derecho sustancial y el procesal, están estrechamente vinculados y casi de un modo inseparable. Acá lo vemos en una columnista, más o menos cuáles serían las diferencias entre las medidas cautelares y estas acciones preventivas sustanciales. En las medidas cautelares se debe probar el peligro de la demora. En cambio, la acción preventiva se debe probar el daño o la amenaza del daño. Las cautelares recaen sobre el bien asegurar, en cambio, en las sustanciales recaen sobre la prestación sustancial objeto de un proceso presente o de un proceso futuro. Pueden tramitar las cautelares en procesos rápidos, ya sean amparos, habeas data, medidas autosatisfactivas, tutela anticipada, etc. O en procesos comunes, como juicios ordinarios o sumarios, en los códigos procesales que estén vigentes todavía los sumarios. Decretarse de oficio, como puede ser un mandato preventivo de un juez, o a pedido de parte, como un caso de anticipo de la cautelar puede ser de modo provisorio o definitivo, como puede ser una tutela civil individual de expresión, en cualquier etapa del proceso, como un anticipo de jurisdicción, o en una sentencia definitiva. De modo principal y exclusivo, puede ser una medida autosatisfactiva, o de un modo accesorio en un proceso resarcitorio de daño. Pero en definitiva, tanto las medidas cautelares como estas acciones preventivas sustanciales tienen una finalidad común, que es la prevención del daño. Vamos a traer a colación al maestro del derecho procesal, Piero Calamandrei, que ya en 1945 hacía esta distinción y muy claramente nos decía en su introducción al estudio sistemático de las evidencias cautelares lo siguiente:
es preciso no establecer confusión entre tutela preventiva y tutela cautelar. Conceptos distintos, aunque entre ellos puede existir la relación de género-especie. En ciertos casos, también nuestro sistema procesal admite que el interés suficiente para invocar la tutela jurisdiccional puede surgir antes de que el derecho haya sido efectivamente lesionado, por el solo hecho de que la lesión se anuncie como próxima o posible. En estos casos, la tutela jurisdiccional, en lugar de funcionar con la finalidad de eliminar a posteriori el daño producido por la lesión de un derecho, funciona a priori con la finalidad de evitar el daño que podría derivar de la lesión de un derecho de la que existe la amenaza todavía no realizada. Se habla en estos casos en contraposición a la tutela sucesiva o represiva, de tutela jurisdiccional preventiva, en la cual el interés obrar surge no del daño, sino del peligro de un daño jurídico. Más claro, imposible, pero bueno, los colegas procesalistas, cuando salió el Código Civil y Comercial, se rasgaron las vestiduras diciendo de que habían normas procesales en el Código de forma. Vamos a ver un poco dentro de la función preventiva de la responsabilidad, se dice que tenemos, se podría decir que tenemos una función bipartita, la de prevención, regulada en los artículos 1710 a 1713, y la del resarcimiento del daño del 1716 al 1736 del Código Civil y Comercial. Analizando el 1710, que nos habla de un deber de prevención del daño. Toda persona, dice, toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, evitar causar un daño no justificado. Adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable. Tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin. Y por último, establece este artículo, no agravar el daño si ya se produjo. Vamos a analizar un poco las exigencias, cada uno de los incisos. Evitar causar un daño no justificado. Esta exigencia, nos señala el próximo disertante, Pascual Alferillo, al comentar este artículo en el Tratado Exegético de Alterini, está en concordancia con la presunción de ilicitud consagrada en el artículo 1717, cuando se establece que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Entre las causas que justifican el daño, se enumera en el inciso A del artículo 1718 el ejercicio regular de un derecho, siempre que no configure un ejercicio abusivo del mismo, dado que no tiene tutela jurídica conforme al artículo 10. Es decir, si el ejercicio legítimo de un derecho configura un proceder abusivo, el daño que se provoque no sería justificado y por ende tiene el deber de prevenir el perjuicio innecesario que puede producir para no incurrir en ilicitud. El segundo inciso, que es adoptar todas las medidas necesarias, lo vamos a ir viendo por parte porque es un inciso bastante interesante. El sujeto legitimado, pasivo del deber de prevenir, debe practicar, ¿qué es lo que nos dice? Debe practicar aquellas medidas razonables para impedir que acontezca el perjuicio innecesario. Y estas acciones, esta prevención que debe realizar, deben realizarse en un tiempo anterior al momento en que se pueda producir el daño y tienen un carácter eminentemente preventivo para proteger justamente a la víctima. Y ante la inminencia o que es inevitable su producción, se le exige lo siguiente: que adopte todas las medidas tendientes a morigerar la magnitud del menoscabo injustificado en la medida en que los hechos lo permitan y jurídicamente sea posible. ¿Qué más se le pide? Que estas conductas impuestas deben ser de dos maneras. Se quieren dos cosas. Primero, que sean razonables, es decir, compatibles con el accionar normal de una persona conforme a las circunstancias de tiempo y lugar.
Segundo, que sean de buena fe, es decir, llevadas a cabo con lealtad y convicción de estar evitando un detrimento excesivo. También se le habla de que un tercero puede tener el deber de prevenir este daño. Y en este supuesto es que distinguir. Si previene un tercero el daño, tiene el derecho a que se le reintegre la cuantía de los gastos asumidos en la medida de su empobrecimiento, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa, reguladas en los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial. Pero si quien previno ese daño era justamente el responsable del daño evitado, no tendrá derecho a su reembolso por cuanto ha cumplido con el deber impuesto de la ley, que es prevenir no dañar al otro. Por último, en el último inciso, habla de no gravar el daño si ya se produjo. Esto nace como una novedad para el mundo jurídico, el deber de colaborar con el mejoramiento de la víctima, o al menos con no agudizar los padecimientos de ella. Algunos autores citan, entre ellos Pascual también, cita un ejemplo de una persona con una posición económica buena, que tiene un accidente con una persona de condición socioeconómica humilde. Dice él que con este artículo, con este inciso, podría esta persona con solvencia económica ayudar con los medicamentos y los gastos de sanatorio para que no agudizar los padecimientos que ella, o sea, puede ayudarle con una prótesis o puede ayudarle con una operación si la salud pública no se lo cubre. Seguimos con este inciso C. Este mandato legal permitirá a la jurisdicción anticipar algunas medidas protectoras de la víctima para su adecuada atención, especialmente cuando hay factores de atribución objetivos que permiten no tener en cuenta la resolución penal para el dictado de la sentencia definitiva civil, conforme establece el artículo 1775, inciso tercero del Código Civil. Resumiendo, este artículo 1710, decimos que toda persona tiene el deber de evitar, disminuir y no agravar el daño, y todo ello debe desplegarse dentro de un marco de la buena fe. Ahora veamos el 1711, que nos habla específicamente de la acción preventiva. Y dice que la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Los presupuestos genéricos para ejercer esta pretensión inhibitoria del 1711, hay más o menos concordancia en lo que hemos leído, hemos podido investigar en la doctrina. Perdón. Dice que debe haber un daño amenazante. Segundo, una conducta antijurídica. Tercero, que no se requiere ya el deber de acreditar el factor de atribución. Y por último, la posibilidad material de determinar la causación del daño. Vamos a ver estos requisitos. Un daño amenazante. Es decir, que es necesaria que haya una acción o omisión peligrosa o amenazante, conectada con la producción, continuación o agravación de un daño. Perdón. La acción preventiva se dirige contra el obligado a adoptar las medidas impeditivas, pero no puede dirigirse directamente contra un tercero que no es el autor o coautor del peligro, salvo excepcionalmente si la buena fe le exige soportar una carga de evitación, que sería un ejemplo como el siguiente. Por ejemplo, estamos en la excepción del tercero. Ello está porque el deber preventivo se proyecta incluso los riesgos creados por otros infractibles enervarlos conforme el inciso B de 1710. Este ejemplo, ahí lo comento que debe ser bueno porque
muchos de los autores lo citan, dice sería el caso en que surja una pérdida de agua en cañerías de una propiedad horizontal que atraviesa las de un departamento intermedio, pongámosle la pérdida de agua está en el tercero, atraviesa el segundo e inunda el primero que se encuentra debajo. Y dice que el tenedor de este departamento puede ejercer una acción preventiva, no solo contra el responsable de la pérdida, es decir, el originario de la pérdida, es decir, el del tercer piso, sino también contra el titular de la unidad inmediatamente superior, es decir, el dueño del segundo piso, para que colabore adoptando las medidas razonablemente impeditivas orientadas a paralizar el curso del agua o atenuar su magnitud. El segundo presupuesto se dice que se requiere una conducta antijurídica. Dice que solo ante la ilicitud del comportamiento del demandado cabe restringir su libertad. Los menoscabos ilícitos no pueden ser objetos de acción preventiva, aunque causen daños, acción justificada por el reglamento, salvo que sean excesivos o desproporcionados los medios utilizados en la defensa, constituyendo un ejercicio irregular del derecho, conforme lo establecido en el artículo 1718, inciso. Por último, entonces, decimos, esta conducta antijurídica, el límite esencial de cualquier acción preventiva radica en el ejercicio regular de derechos, previstos en el Código como causa de justificación, conforme lo dice el artículo 1718 en el inciso A. El otro requisito, que es algo novedoso, no se debe acreditar un factor de atribución. Es decir, que la jurisdicción, un juez, para dictar la sentencia de prevención del daño, no culpa o negligencia. Simplemente debe valorar la posibilidad de que haya un daño futuro inútil que no brinda satisfacción e interés legítimo alguno. Este requisito de que no se debe acreditar factores de atribución facilita la carga probatoria y permite a la jurisdicción brindar una pronta respuesta en protección de las víctimas. El cuarto requisito, la posibilidad material de detener la causación del daño. Vemos que el fin práctico de la tutela preventiva solo puede alcanzarse si hay una posibilidad material de detener la acción o de subsanar su omisión que crean el peligro. Y si el daño se ha configurado, solo restaría una acción resarcitoria. La inhibición presupone ciertos actos nocivos aún no realizados o iniciados pero que puedan proseguir o reiterarse o agravarse, u omisiones que sean susceptibles de reversión por medidas positivas. No se descarta la promoción de acciones preventivas antes, durante y después de la producción de daños, aunque siempre respecto de los no causados o contra el margen de agravación de los ya inferidos. Ahora vayamos a un tema interesante. Establece el artículo 1700. La legitimación. Dice el artículo 1712 que están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Vemos que esta legitimación activa es flexible, que exige únicamente que acreditar que se tenga un interés razonable en la evitación del daño. Y ya puede ser recaer ese interés sobre un individuo o tener una incidencia colectiva, como lo prevé el artículo 1713 del Código Civil. En esta legitimación se dice que la interpretación debe ser extensiva, acordando la acción de prevención tanto a toda persona humana como a toda persona jurídica, ya sea pública o privada, que acredite mínimamente un interés razonable en evitar el daño. Es decir, como vemos, tenemos una legitimación bastante amplia, nos prevé en 1702. Esta legitimación amplia fue receptada en las terceras jornadas marplatenses de responsabilidad civil y de seguro en la Comisión 1 que trataba las funciones de responsabilidad, prevención y sanciones pecuniarias. En la conclusión 4 nos dice que para la admisión de la acción preventiva
resulta necesario que se ponderen los criterios de menor restricción y de medios más idóneos a efectos de asegurar su eficacia en la obtención de la finalidad. Por último, vamos a ver qué tiene que contener esta sentencia de la acción preventiva. Y este artículo nos dice en 1703. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, ya sea a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponde en cada caso. Debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad que es justamente prevenir el daño. Es decir, que en los considerandos de la sentencia debe ponderar esto, que hay un interés razonable de quien impetra la acción preventiva y que el daño futuro sea previsible en el sentido de que conforme a la ciencia y a la experiencia cotidiana sea posible de que acontezca según el curso natural de las cosas. La medida adoptada para prevenir el daño puede ser la sugerida por la parte o de oficio adoptar una distinta a la que han solicitado, que tenga las características de ser la más idónea y de menor restricción de los derechos en litigio, y esto es lo que se denomina activismo judicial. Y también nos dice que la sentencia de prevención puede ser definitiva o provisoria. Y esta opción debe ser concordada con el principio de una menor restricción posible, a partir de lo cual se deben agotar todas las limitaciones temporales antes de fijar una definitiva. Esto lo hago citándolo a Pascual Alfrillo al comentar este artículo en el tratado. Como existe una gama vasta de posibilidades de daños futuros, el juez puede establecer, ya sean obligaciones de dar, hacer o no hacer, según fuera la naturaleza del menoscabo excesivo que se trata de impedir. Por último, como conclusiones, voy a tomar lo que dice Claudio Gómez en su artículo citado. Dice que la prevención de los daños es una responsabilidad social de los jueces y la función preventiva que se establece en el Código Civil y Comercial es una reglamentación de la Constitución Nacional cuando impone como principio de derecho no causar daños a otros. Segundo, que la omisión del deber de prevención da lugar a la acción preventiva. Tercero, que la tutela inhibitoria se traduce procesalmente en un mandato preventivo. Cuarta conclusión que llega este autor, de que ya no es admisible el viejo mito del monopolio preventivo del Estado con su poder de policía y del derecho administrativo. Quinto, dice que el quid de la cuestión que dispara la acción preventiva de daño es el acto antijurídico, que no se debe exigir un factor de atribución ni el daño, salvo cuando se reclama evitar su agravamiento. Sexto, que la acción preventiva se inserta en un proceso de conocimiento que reclama se acredite sus presupuestos para que la justicia otorgue prevención sin perjuicio de la tutela precautoria, que quedará sujeta a lo que se resuelva en definitiva. Y por último, dice que se debe respetar el debido proceso en su sustanciación. He querido señalar lo siguiente para concluir. Que prevenir y castigar son funciones distintas que no necesariamente se superponen. La función preventiva poco o nada tiene que ver con la función de punición, y por ello, el derecho civil puede perfectamente cumplir la finalidad preventiva de daños sin necesidad de acudir para ello al castigo que, obviamente, si queda fuera de su, esto sí, el castigo queda fuera de su ámbito de actuación al ser una función preventiva. Muchas gracias por su atención. Esto, si bien es nuevo, no es tan nuevo en la vida de la comunidad argentina y la comunidad mundial. Para recordar simplemente, en nuestra zona este famoso Chaga, que es endémico, para recordar simplemente la gripe de distintos tipos, la A, la española. Recuerdo que personalmente sufrí la gripe A, casi al final, fue
7 días de estar en convaleciente, en cama, con dolores por todos lados, hepatitis C, brucelosis, la vaca loca, infecciones hospitalarias e intrahospitalarias, SIDA y hoy COVID. Evidentemente, hay una larga historia de enfermedades e infectos contagiosas transmisibles, que esta larga historia nos da algún tipo de experiencia, pero como siempre ocurre, siempre hay algo que nos sorprende, unas particularidades de cada enfermedad que nos sorprenden y que nos llevan a un análisis diferencial, a un análisis personal. Recordemos, por ejemplo, que desde la gripe española hasta ahora ha cambiado el mundo absolutamente, totalmente cambió el mundo. Hoy el mundo, diríamos, en este sistema de globalización de las comunicaciones y globalización de la información y globalización de la globalización, realmente es otro mundo distinto, con un aceleramiento por parte de los contagios, etcétera, etcétera. Esto me vino a colación, uno que siempre pregonó y trabajó en el derecho civil, prácticamente desde que me recibí, antes que me recibiera ya estaba investigando algunos temas del derecho civil, y hace muchísimos años nos transformamos junto con grandes amigos en habituales de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Amén de haber organizado en el año 82, 84, Mendoza también organizó su jornada mendocina, las jornadas provinciales de derecho civil. Y esto me hizo recordar que en algún momento yo estaba presente en un lugar donde se trató estos temas. Y fue en las jornadas nacionales, en las 13 jornadas nacionales de derecho civil de la Universidad Notarial Argentina, allá en 1991, en la Comisión 2 en Obligaciones, Responsabilidad Civil por Transmisión de Enfermedades. Esto nos da pie, en este juego de una disertación, entre el pasado, el presente y ver el futuro, que vamos a tratar de reflexionar juntos en este juego para ver qué nos sirvió de la experiencia de los juristas antiguos, de algunos que ya no han fallecido, que ya no están con nosotros, lo que nos toca vivir hoy y tratar hoy en las jornadas nacionales que deberían haber sido el año pasado. Bueno, y esto va a ver qué nos sirve y qué podemos tomar de ella como experiencia para el futuro. En este sentido, fíjense en lo que trabajó Juan Carlos, el tema de la prevención del daño. Dice la ley 23.798 y decretos reglamentarios constituyen un documento adecuado para combatir el flagelo del SIDA. Enmarcan en principio el primer punto que está marcado ya desde aquel entonces, que luego reflejado en el Código Civil y que muy bien ha desarrollado, excelente, brillantemente desarrollado Juan Carlos, el tema de la prevención que podría ocasionar perjuicio al vecino, sino ya la prevención del daño en sí. Hizo algunas acotaciones para mejorarse la ley 22.990, la detección del virus no solo destinada a la producción, sino cada elementos que ustedes los van viendo en el Power, que le van permitiendo, pero lo básico, la clave que tenemos acá es el concepto de prevención del daño. Y no se quedó la jornada en decir la prevención del daño, sino que marcó algunas pautas cómo debían hacerse la prevención del daño. El aspecto preventivo incluye la información. Mire qué importante lo que ya se dijo en el 91. Y educación de los integrantes de la comunidad acerca de los siguientes aspectos, entre otros. Divulgar las medidas profilácticas tendientes a evitar el contagio y la propagación de la enfermedad, tanto por vía sanguínea como sexual. Acá esto es un detalle diferencial. Hacer conocer los síntomas de la enfermedad para diagnosticar el mal en un momento precoz. Efectuar una publicidad adecuada, constante, eficiente, que incida
en un buen comportamiento social respecto de la enfermedad. Garantizar a las personas la gratuidad de las pruebas diagnósticas. No hemos cambiado nada. Es lo que estamos viviendo, quizás con algunas deficiencias que ustedes mismos ya pueden estarse dando cuenta en qué lugar estamos fallando. Sin perjuicio de las medidas de prevención establecidas, recomendar que tales medidas se extiendan a quienes ejercen profesiones o oficios cuya actividad determina posibilidad de contagio, enfermedad o pedicuro. Lo mismo que hoy está aconteciendo. Tengámoslo en cuenta este detalle, tengámoslo en cuenta porque en estas dos facetas que tenemos que tratar de la responsabilidad resarcitoria y la responsabilidad preventiva, para ir jugando con ambas. Tercer despacho. La existencia del virus HIV no configura impedimento para contraer matrimonio. Miren el tema que ya se planteó en aquel entonces respecto de la posibilidad de que no fuese un impedimento para contraer matrimonio. La existencia del virus, por el contrario, es un impedimento impidiente para contraer matrimonio. Se dividieron las aguas, evidentemente, en ese momento respecto a si era o no era necesario. Y acá dejo al pasar, para que lo vamos teniendo en cuenta, este principio que yo no digo de la buena fe, porque trabajo al revés, digo de la mala fe del contrayente, que hay que tenerla en cuenta. Y la mala fe, conocimiento, sabía de su enfermedad, no la comunicó, pero sí, ambos conocían la enfermedad, están de acuerdo, yo creo que no había impedimento. Quizás se le debió haber colocado algún detallito más a esta conclusión, pero lo podemos hacer ahora, con la diferencia propia de las características de la nueva enfermedad. Debe tener el límite de los derechos de la persona. Toda medida enderezada a prevenir la lucha contra la enfermedad debe tener por límite los derechos de la persona. Yo diría más que los derechos nacionales. Y acá hay un juego que en algún momento yo lo he trabajado en una revista que participó Mariel, participó Alejandro Pérez Walde, que sacamos en IJ, que ha quedado como un logro del Instituto de la Región Cuyo, en el cual fuimos uno de los primeros que editamos, y en ese trabajé personalmente el tema del poder de policía en la emergencia. Y no es fácil, le puedo asegurar. Argentina vivió muchísima emergencia económica, emergencia de alquiler, habitacional, etcétera, etcétera. Y la última que recordábamos en el 2002, cuando cambió el signo monetario y se perdió la equivalencia dólar-peso, que llevó a todos unos conflictos de esa emergencia, y que llegó a un estado salomónico de las sentencias, donde se decía que hay que distribuir los sacrificios. Pero en estos casos, hoy por hoy, vemos cómo el tema de los límites de la actuación de quien tiene el poder de policía para conducir el tema sanitario, inclusive esta empuja sectorial propia de un concepto que se ha dejado flexible aún, que es el concepto de la federalización de las decisiones. Cada provincia toma su decisión conforme sus propias peculiaridades, cuando personalmente algunos pueden pensar que debe no haber tantas confusiones y haber conflictos interjurisdiccionales. Pero mire la importancia que tenía ya esta decisión de las jornadas de aquel año 91. Responsabilidad civil por transmisión de enfermedades. Los directores de colegio deben extremar, esto está en los recursos sanitarios, la profilaxis, para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas entre los alumnos. Otro tema que es de suma actualidad, pero acá lo está planteando desde el punto de vista de la prevención. ¿Se debe otorgar la acción? Bueno, se debe otorgar la acción representante de la comunidad educativa, en fin. Pero no importa, eso es lo de menos. El tema era que la escuela mandaba a prevenir.
Los Doctor, recaudos de prevención precedentemente se refieren al SIDA por la... ¿Sí? doctor, discúlpeme Hola. que lo moleste. A ver, Sí, estaba discúlpeme hablando que lo alguien. moleste. Perdón. Pero en algunos momentos tenemos como una mala conexión y se le traba la voz o a veces se le traba el video, le avisamos por si hay algo que usted pueda arreglar, pero para que sepa que estamos teniendo por ahí esa dificultad. Eh, Le avisamos. no, saco la imagen si quiere, pero ¿cómo se llama? El tema es que ya no es problema mío, el problema es Telefónica. Estoy en el Sí. campo del norte de San Juan y Telefónica a veces no es la más adecuada. Voy a Bien, tratar no de, sé si de eliminar eso, por ahí que no prueba. sé cómo ahora hacerlo, para eliminar el video, a ver, ahí puede ser, Ahí ya ahí estaría. está, ahí estaría, bueno, mejor. Para ver un feo, ¿para qué? Mejor ver los PowerPoint. Sigamos con la actividad. Los recaudos de la prevención mencionados precedentemente se refieren a SIDA por la trascendencia social de dicha enfermedad presente en la actualidad. No obstante, la prevención se aplica en la forma que sean adecuadas a todas las enfermedades infectocontagiosas o transmisibles hereditariamente, unanimidad. Responsabilidad por daño. Sigamos. Las obligaciones, responsabilidad civil por la transmisión de enfermedades. El contagio de enfermedades de persona a persona no profesionales puede generar responsabilidad extracontractual fundada en la culpa. En la configuración de la culpa de la gente, han de tenerse en cuenta las circunstancias que éste pudiera presentar signos visibles de la enfermedad o de que pertenezca a grupos de riesgo, unanimidad. Acá están marcando, evidentemente, el tema de la enfermedad es que hacen conocer que él tiene la enfermedad. Hay dos categorías acá, el daño persona a persona y el daño de supuesto daño a los profesionales médicos que ocasionan utilizando. Es decir, hay un tipo de contagio de persona a persona que tienen un tratamiento y le dan el factor de atribución culpa, y el tema de los profesionales de la salud, incluyendo en este sector tanto el tema de los hospitales, sanatorios, que le dan una obligación de seguridad y por ende el factor de atribución es objetivo. El agregado del doctor Tamayo Jaramillo no importa, lo vamos a superar. En los casos, acá viene un tema que me dejó preocupado, pero a Mariel le va a ser muy importante. Es que dice, en los casos de fecundación homóloga o heteróloga, los agentes biomédicos y los establecimientos sanitarios responderán contractual y extracontractualmente, según los casos, frente a los padres y frente al niño nacido con deficiencia a causa de la utilización de gametos viciosos o el mal estado de conservación. Acá hubo unanimidad, es decir, no hubo problema en el tema. El problema sí estuvo cuando se tuvo que dirimir si los padres son responsables frente a sus hijos por las taras hereditarias que aquellos ocasionan a esto a raíz de una enfermedad grave de la que ellos tuvieran conocimiento. En ese caso, la sífilis, SIDA, en ese caso, algunos dijeron que sí, este primer despacho A, en cambio, el despacho B dijo que no. Esto es un tema que yo lo he tratado de buscar en la jurisprudencia de padres contra hijos, sino que los padres accionaron contra un sanatorio por no controlar el gameto que habían inseminado a la señora para que tuviera su bebé. Más allá de ello, en síntesis de este tema, tenemos prevención es clave de lo que yo deduzco, conocimiento de la enfermedad, el impedimento matrimonial, sí o no, responsabilidad, tenemos que diferenciar entre persona a persona y de profesional contagiado o profesional que negligentemente contagia. En la fecundación es responsable los médicos y los establecimientos asistenciales frente a los padres y al nasciturus, y la responsabilidad de los padres frente a los hijos por las taras derivadas de la enfermedad infectocontagiosa.
vamos a hacer una verificación de que seguimos vivos en la exposición y en el contacto con ustedes. Pascual, ¿estás bien? A partir... Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Las diferencias con el COVID. Ahora vamos a ver las diferencias que tenemos con el COVID, entre el SIDA y el COVID. El SIDA puede ser considerado una pandemia. Sí, puede ser considerada una pandemia porque se ha generalizado su existencia en todo el mundo, fundamentalmente en África, en todos los países. En cambio, el COVID, ya no hay duda, es una pandemia absoluta que afecta a todo y cada uno de los países. La transmisión del SIDA es más acotada. Esta es la diferencia clave que tiene con el COVID. La transmisión sexual o sanguínea está acotada a 2 partes exclusivamente. En cambio, el COVID tiene una transmisión aérea rápida, muy contagiosa, que lo marca una diferencia, por eso la celeridad en cuanto a los contagios. Todo esto tiene que ver porque finalmente cuando lleguemos al punto que nos interesa, que es de la responsabilidad, esto debe ser tenido en cuenta. No generaliza su contagio social. En principio hubo un sector, luego sí se generalizó bastante el SIDA, pero quedó acotado a ese nivel de transmisión sexual. Se generalizó su contagio social. Es más, no hay diferencia social ni en el contagio, ni en la muerte, ni en los padecimientos que ocurren con el COVID-19. No produce un elevado porcentaje de mortandad, en cambio, el COVID sí produce un importante caudal de mortandad. Es una enfermedad de largo padecer, en cambio, el COVID, el padecer es breve, grave en el tiempo. El SIDA produce una preocupación sanitaria porque siempre se están tomando medidas relacionadas con el SIDA, chequeo, en las universidades hemos visto que se hacen testeo permanente para ver si existen personas con SIDA, pero en el COVID produce emergencia sanitaria y ha generado una fuerte intervención del Estado. Todo esto tiene su connotación y su consecuencia en la responsabilidad en los tiempos de pandemia, fundamentalmente en los presupuestos de la responsabilidad civil que vamos a pasar a comentar. Ahora bien, en el primer concepto que tenemos que ver, el daño dice definido en el 1737, que no vamos a comentar sobre el tema, evidentemente son amplias las posibilidades de producir daño a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y ese daño no es solamente persona a persona por el contagio que puede tener una persona a consecuencia de su contacto con otra, sino que también tiene que ver que la pandemia puede producir daños de carácter contractual. Y esto lo está trabajando muy bien Carlos Parellada en la clase anterior, donde marcaba si esto era o no era un hecho imprevisible, o este incumplimiento extraordinario permitía, o esta enfermedad producía algunos incumplimientos extraordinarios, se podía invocar la frustración del contrato. Miren todas las consecuencias que trae el COVID-19 en las relaciones sociales, porque no es solamente el daño que puede acaecer o puede acontecer en este tema de contagio persona a persona o institución persona. En la extracontractual o aquiliana, evidentemente que sí estamos hablando de los contagios que se pueden padecer en forma personal, por los contagios persona a persona o grupo, etcétera, etcétera. Daño, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes pueden ser los responsables? Cuando yo estoy hablando de esto, diríamos, estamos conversando sobre bases de hipótesis doctrinarias. ¿Por qué? Porque el desarrollo actual, si miramos bien, el tema del COVID tiene 1 año y un par de meses.
no tiene un gran tiempo, un largo tiempo, un long term, para decir que se pudo comenzar con los reclamos de resarcimiento, etcétera, etcétera, los reclamos de daños y perjuicios. No he verdaderamente hecho un esfuerzo de buscar por toda la jurisprudencia que me ha permitido acceder y no he encontrado casos de daños y perjuicios concretos. Hay un solo tema, pero también era una medida cautelar que la comentaron en un diario, pero después no lo he encontrado en una jurisprudencia. Pero en este juego de hipótesis posible, encontramos los responsables. ¿El Estado puede ser responsable? Sí, puede ser responsable el Estado porque los hospitales, las escuelas, empleados pueden producir contagio, puede haber negligencia, puede haber irresponsabilidad objetiva, porque hay todo un tema hasta que deberá resolverlo el juez en el caso concreto, cuando hay o cuando deja de haber ese estado de control que puede garantizar el no contagio. Es complejo el tema, es muy complejo. ¿Personas jurídicas pueden ser responsables? Sí, los sanatorios, las clínicas privadas, por las mismas consecuencias, que por las mismas causas que el Estado, los hospitales estatales, la escuela. Es más, el Estado hasta puede verse involucrado en un caso de responsabilidad por daño y perjuicio. Y me acuerdo de una información directamente, que es los exportadores de X productos no podían sacar los productos al exterior ni podían incorporar los productos al interior. Y eso le producía daño, porque había a ellos los llevaba a un incumplimiento de su contrato y no podían ni siquiera vender los productos que habían adquirido para poder pagar las deudas que tenían con el exterior. Personas humanas. Sí, las personas humanas podemos ser, pero vamos a ver en qué condiciones podemos ser responsables las personas humanas. Los profesionales de la salud, de igual modo, como las personas jurídicas y demás, también pueden ser responsables. Todo esto tenemos que verlo en los contextos de nexo de causalidad y tenemos que verlo en los contextos del factor de atribución. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? El ser humano víctima del contagio, básicamente. La persona humana y jurídica afectada económicamente por la pandemia del COVID. Esto que quizás estamos haciendo ficción jurídica, pero es posible, básicamente, fácilmente posible que exista la posibilidad de que las personas humanas y jurídicas puedan verse afectadas económicamente y puedan reclamar el pago del daño que le ha ocasionado. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de la decisión jurídica? Es bastante complejo y deberá ser juzgado en cada caso por los jueces. Siguiendo con el tema, tenemos que la ilicitud normativa del Código Civil y Comercial. Acá la ilicitud considerada como la violación de un deber de no dañar a otro, el incumplimiento de una obligación, marca los dos. Pero la antijuridicidad del 1717, cualquier acción o omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Acá, cuando vemos esta norma, y vemos una gran parafernalia de normativa, fundamentalmente los DNU que se han dictado por el Estado Nacional, vemos una cantidad inusual. Es más, por allí creo que coloqué en el Power una dirección que sale un librito con todas las normativas que se han dictado durante estos 2 años, que hace poco, una edición de ahora de abril, que se han dictado durante la pandemia. Una guía, casi es una guía telefónica de normas jurídicas dictadas durante la pandemia, prórroga de la prórroga de la prórroga. Pero acá, por ejemplo, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Acá usan una palabra clave que es preventivo. Y esta es una palabra clave porque marca que está cumpliendo con el Código Civil en cuanto a tratar de morigerar, frenar, prevenir lo que es la expansión del contagio que estaba.
y en esto encontré, en el fuero penal, he encontrado alguna normativa relacionada con el tema de la ilicitud. Dice, las circunstancias concretas de no haberse verificado que el imputado hubiera conocido tenía síntomas compatibles con el COVID, en nada modifica la procedencia del reproche que corresponde a su accionar, el cual se consumó con la sola vulneración de la prohibición establecida en el decreto de necesidad urgente DNU 297-20, que es famoso. ¿Qué es lo que marca acá? Primer detalle que le encuentro a esto, más allá de que es un tema penal, pero que nos sirve para el fuero civil, dice, el imputado hubiera conocido, dice que no conocido que tenía los síntomas de la enfermedad. Conocer los síntomas de la enfermedad es muy importante porque lo saca de la buena fe. La buena fe es desconocer que se tenían los síntomas de la enfermedad y lo coloca en la situación de mala fe. Y ni siquiera yo los invito a que hablen de la culpa o del dolo, no es necesario. Si la determinada persona sabía, conocía o debía saber que tenía síntomas de la enfermedad, no es necesario que ya se queda colocado en situación de mala fe. Y la mala fe es factor de atribución subjetivo con prueba objetiva, como lo he analizado en distintos trabajos. Pero miren la importancia que tiene el hecho de que la persona conozca que estaba infectado, porque ya no es la misma situación de inocencia de una persona que no conocía que estaba infectada. Independiente de eso, conocía o no conocía, objetivamente había vulnerado el DNU 297 y por eso lo sancionaron. Siguiendo adelante, esto lo voy a pasar rápidamente para nada más que le vea marcado en rojo, la cantidad de normas que existen relativa al tema, y acá en el ilícito contractual dice, el artículo 2 del DNU 329 veda de manera taxativa la posibilidad de extinguir el vínculo laboral. Este es un daño en el fuero laboral del contexto de la pandemia por el COVID-19 y se refiere a un ilícito contractual. ¿Qué es lo que interesa acá? Hay una prohibición de despido y una prohibición de despido que no la tiene en cuenta el patrón y despide. Evidentemente, automáticamente queda en ilícito contractual, se verifica el ilícito contractual, que es lo que nos interesa en esta parte. Normas, más normas, más normas, más normas, más normas, más normas. Se habrán dado cuenta, y esa no es ni la mitad de la cantidad de normas que he visto y he tratado de seleccionar algunas que le he ido marcando en rojo para que tienen importancia, trascendencia en preventiva o inclusive con prevacunas, etcétera, etcétera. Hay bastante normativa ahí que tendríamos que hacer una especialización para analizar esta atribución, este poder, este ejercicio del poder de policía de la emergencia del Estado Nacional, porque ha centralizado el Estado Nacional y ha delegado solamente a la toma de algunas decisiones a las provincias. El nexo causal regulado en el 1726 y el 1727, que tienen las dos características, es muy importante porque acá esto con color anaranjado es para recordar las viejas situaciones o viejos pronunciamientos. Está relacionado con el HIV, que me permiten transformarlo en un pie para poder expresar. Y si una empresa de medicina prepaga no debe responder por los daños derivados del contagio de HIV padecido por el accionante, en tanto no hay prueba de la adecuación causal entre la actuación médica y provisión de hemoderivado y la infección confirmada en el tiempo. No hay prueba de la adecuación causal. Y acá es clave en quien demanda acreditar el nexo causal. Acreditar el nexo causal entre la persona contagiada, que ya hemos dicho, para poder imputarlo jurídicamente, debía saber, conocer, y que por culpa o dolo o por mala intención puede ser ¿saben cuándo? Una persona infectada, que en ese caso
tremendo, abochornable, que escupió una persona a otra en la fila, si hubiese estado contagiado, lo contagiaba a ese nuevo señor, pero es asqueroso, pero es doloso, eso es doloso, mucho más, porque tiene la intención de producir en la mala fe, simplemente con que supiese que tenía enfermedad y no la comunicó, ya quedaba en situación de mala fe. Pero hay que probar el nexo causal, y acá creo que está una de las claves y mayores dificultades que tiene toda esta estructura, todo este pensamiento, todo este tema relacionado con la responsabilidad resarcitoria que viene del COVID-19, que puede provenir. En este caso, en el año 21, dice, se debe confirmar sobreseimiento del imputado en tanto no se advierte una acción irrelevante con el bien jurídico protegido. Los elementos colectados descartan la posibilidad que el nombrado haya propagado la enfermedad generada por el virus COVID-19, en tanto no se encuentra registrado como un caso positivo durante los días en que se trasladó a otra provincia, ni tampoco en los 14 días antes y después de los viajes. Más allá de que en este momento tenemos algunas dificultades de comunicación, yo voy a seguir exponiendo, y marcar que también el juez en este tema criminal no pudo imputar porque no habían los elementos suficientes, para encartar o para configurar el tipo sancionado con el imputado. Y ya vamos a ver en este tema más adelante que es delicado el tema penal y nosotros a veces no le damos trascendencia que merece el tema y se está trabajando sobre un aspecto nomás, pero no hay otro, no se está trabajando sobre otro aspecto en los tribunales penales que pueden derivar o facilitar la prueba de un contagio culposo o doloso del COVID-19. En este tema, este pequeño gráfico que he tratado de hacer, y ver y diseñar, la persona víctima del contagio se le facilita la prueba en la medida que ella pueda acreditar que estuvo con menos personas. En la medida que ella salió, estuvo, fue a una fiesta clandestina, etcétera, 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 en la medida que se agranda la cantidad de contagiados posibles o con mayores contactos sociales, es más difícil probar que se encuentra infectado. Es por eso que la prueba, en la medida que se hace una cápsula más chica, y ahí tiene la importancia de la cápsula, se va facilitando. El factor de atribución, bueno, a gusto, lo hemos estado trabajando, la valoración de la conducta, esto es importante. ¿Por qué? Porque el juez debe analizar en todo ese contexto que estamos viendo, en este contexto distinto, no es en esta anormalidad sanitaria, debe hacer el chequeo y verificar todos los elementos para llegar a la convicción de que esa persona debe ser imputada jurídicamente con el deber de resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Y no pensemos que pudo también ocasionar hasta la propia muerte de la otra persona. Pero la valoración de la conducta, circunstancias, tiempo, modo y lugar, es muy importante tenerla en cuenta, como tan importante es la previsión contractual que Carlitos Parellada lo comentó en la clase anterior, en la conferencia anterior, relacionado a estos vínculos. No es lo mismo un contrato celebrado antes de la pandemia, durante la pandemia o en estos tiempos. Son distintas las circunstancias que en cada caso que debe ser tenida en cuenta. Avanzando, la pandemia del COVID en la jurisprudencia comparativa. Comparativa es con la jurisprudencia que ya emitió los tribunales argentinos relacionados con otros casos de contagio generalizado, como es, por ejemplo, en el deber de prevención. En el deber de prevención, esta Cámara Civil de 30 nominación de Córdoba, los juzgados de primera instancia, la conducta del Estado provincial respecto de la falta de implementación de test serológico para el HIV luce irrazonable y entraña un incumplimiento. Evidentemente, esta jurisprudencia, este criterio de la doctrina de los tribunales, es perfectamente aplicable a hoy. Y hoy si hay
una reticencia, debemos ver también la circunstancia económica, que el Estado no provee la suficiente cantidad de testeo, puede llegar a ser responsable el Estado por no proveer la cantidad de testeo que permita diríamos, la verificación anticipada o temprana de las enfermedades para facilitar su curación. Otro de los casos, esto más moderno, corresponde poner en conocimiento del director. Esto, fíjense en un detalle que tiene este fallo, es como, y que da una nueva perspectiva a la función jurisdiccional. Dice, corresponde poner en conocimiento del director de la Colonia Penal de Santa Rosa del Servicio Penitenciario Federal su deber de extremar los controles preventivos y de protección sobre todo el personal del Servicio Penitenciario Federal en alusión al virus identificado como COVID, y de aquellas personas que a otros fines ingresan a diario a la institución carcelaria sugiriendo la adopción de medidas restrictivas a estos efectos. Esta jurisprudencia era ideal para la disertación de Juan Carlos, que estaba trabajando. ¿Por qué? Porque le está marcando el tribunal, diciéndole, tiene que tomar las medidas preventivas que faciliten en los no contagios dentro de las instituciones penales. Evidentemente, esto también cae dentro de la responsabilidad. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que si no se cumple con eso y hay un contagio, puede un internado en un penal reclamarle al servicio penitenciario, por ejemplo, si fallece, reclamarle al servicio o queda con una enfermedad compleja o una secuela compleja del COVID, puede reclamarle al servicio penitenciario la indemnización de los daños y perjuicios, porque ha contravenido el deber de prevenir, ha contravenido la obligación de prevenir el contagio, tomando los recaudos necesarios. Miren lo delicado que tiene todas estas connotaciones. Otro de los casos viene con el tema de la prisión domiciliaria, muy criticada, a los casos de garantizar el aislamiento extremado de las medidas de prevención e higiene que garantice el derecho a la salud dentro del establecimiento penitenciario. Este es otro caso que le permitía salvar al tribunal oral también el coronavirus, teniendo en cuenta la advertencia efectuada por la Organización Mundial de la Salud y las condiciones actuales de detención en la salud de algunos internos que estarían en los grupos de riesgo determinados por el organismo. Va de suyo que esta doctrina fue la que permitió la liberación de un sinnúmero de personas. Algunos no tuvieron en cuenta lo bueno que era para prevenirle a ellos y siguieron delinquiendo en las calles de Buenos Aires, fundamentalmente. Y acá también otra advertencia a la cava. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá informar si se ha previsto la realización de testeo COVID al personal docente y no docente en los establecimientos educativos dependientes de la... Ahí está marcando de nuevo el tema de que debe informar el juzgado contencioso administrativo también de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El conocimiento de la enfermedad. En este tema del conocimiento de la enfermedad, la ley de profilaxis 12331, ahí marcaba en el artículo 18 que dice será reprimido con el artículo 202 del Código Penal quien sabiéndose infectado, es decir, el que es de mala fe. Esta es la importancia, es más, he encontrado la mala fe en el derecho penal por primera vez, porque sabía que estaba infectado y por saber que estaba infectado y contagia la enfermedad venérea transmisible, se le aplica el artículo 202. No es el artículo que estamos escuchando normalmente por los diarios que se le pone. Mire, el 202 dice claramente, será reprimido con prisión o prisión de 3 a 15 años el que propague una enfermedad peligrosa y contagiosa para otras personas. El que contagia SIDA conociendo que tiene SIDA y no informa que tiene SIDA a la otra persona, es factible, es aplicable de ser sancionado con el artículo 202 si recibe una denuncia penal. Esto no es una broma, son de 3 a 15 años, es decir, no son excarcelables. En cambio, el que permanentemente estamos escuchando que se aplica es el artículo 205. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción de propagación de la enfermedad. Pero esta no dice, en el 205 no dice que contagió la enfermedad. En el otro sí, no solo violó
lo que le estaba prohibido, sino que contagió la enfermedad sin decirlo, sin comunicarlo. Estas normas son aplicables al COVID. No me cabe la menor duda, porque dicen enfermedades peligrosas, contagiosas. Y el COVID es una enfermedad no solo contagiosa, sino que es peligrosa y peligrosa de muerte, como diría, que produce daño mortal, como dirían los hermanos uruguayos, los juristas uruguayos, que produce daño mortal. Es para tener en cuenta y a veces no nos damos cuenta dónde estamos. Responsabilidad persona a persona. En este caso, esto salió hace 2 días en los diarios. Viaje egresado, fue a Bariloche con síntomas de coronavirus y contagió a 65 compañeros. No hay jurisprudencia más que información, y la información por eso es el vacío en este slide, porque no tenemos caso de jurisprudencia sobre el particular. Pero sí es factible que los 65 compañeros puedan accionar contra esa compañera. ¿Por qué? Porque vieron el dibujito, la cápsula es el micro, eran los 65 personas que estaban juntos. Es el mismo caso de aquel argentino que pasó de pícaro, que tenía síntomas del COVID. No sé, no me recuerdo si se hizo un testeo negativo inadecuado o simplemente se subió sin testeo, sin nada, y contagió a muchas personas. En este caso, este hombre que se negó, que sabía que tenía enfermedad y contagió, y ese contagio pudo llevar hasta daños a la gente, las personas contagiadas pueden demandar porque tienen perfectamente identificado. Hay un caso lamentable que he conocido, pero, por ejemplo, una persona hace un cumpleaños, invita a 10, 15, 20 amigos, de los cuales uno sabía o no sabía que tenía el COVID. Y se contagian 8 o 9 y uno de ellos muere, o varios de ellos fallecen. En este caso, esta persona que hizo la fiesta no asumió el riesgo de que alguno pudiera estar contagiado. Son preguntas que se deberá hacer la jurisdicción cuando tenga que definir un reclamo de daños y perjuicios. Evidentemente, esto es bastante complejo, no es fácil, porque las soluciones, que inclusive las soluciones buenas de un país son malas en otro, y a su vez se transforman las malas en buenas, y nadie puede decir que tiene la última palabra en esta complejidad que tenemos. Acá, en este caso, dice: el servicio de hematología de un establecimiento de salud debe responder por los daños derivados de la transfusión de sangre contaminada con HIV. Este quizás es uno de los clásicos ejemplos de contagio de HIV por sangre, no por vía sexual, sino por transfusión de sangre, y que ha motivado varios casos de jurisprudencia en los cuales han condenado a los sanatorios, a los responsables de los laboratorios, por no tomar las previsiones necesarias. Inclusive acá hay uno de mi provincia de San Juan, de la Municipalidad de la Capital, que no tomó caso del contagio del HIV. Bueno, diría, pues yo tuve otro caso en ejercicio profesional peor, que contaron que habían calentado la sangre para hacer la transfusión en unas ollas. Así que miren, es poquito esto lo que pasó en aquel momento, que lo tuvimos que condenar al Estado, y que duró 15 minutos porque tenía otro RH totalmente diferente, que duró 15 minutos de vida la persona. Pero bueno, son historias. Esto es ahora actual del 2021, jurisprudencia del 2021 importante. El derecho a una debida atención. La situación de salud que aqueja al paciente con diagnóstico de SARS-CoV-19 grave, con compromiso pulmonar severo y normativas protectoras vigentes, supone la necesidad de arbitrar las herramientas que aseguren una prestación médica eficaz y que hagan la conservación y mejoramiento de su estado general de salud. La pregunta es: ¿y si los hospitales se saturan y no le pueden dar la debida atención a ese paciente? ¿Es responsable el Estado? ¿Es responsable el Estado Nacional por no haber tomado las previsiones absolutas? Yo personalmente creo que se pudo haber dejado de gastar plata en algunas tonteras y haber dado más énfasis a la prevención para combatir. Pero es mi opinión personal, que deberá meritarla un juez en su momento. Responsabilidad de Estado-persona. En este caso,
es lo que estábamos viendo recién con el tema del hospital de contagio del HIV, que es muy común, muy clásico, que encontramos jurisprudencia. Ojo, que encontramos jurisprudencia de sífilis y de otras enfermedades venéreas que se han producido en la hepatitis C, y también tenemos el tema de las infecciones intrahospitalarias, que es realmente, luego de haber bajado la jurisprudencia, es como para hacer un vademécum o hacer un libro relacionado a cómo fue el tratamiento de las enfermedades contagiosas. El intervencionismo estatal. Acá este tema dice, aún ante el escenario de emergencia que se verifica en el marco del COVID, las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia y conlleven la regulación de los derechos fundamentales deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarios y proporcionales. La restitución a la libertad corporal debe satisfacer la exigencia de razonabilidad. No vamos a decir que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación no dice nada en este fallo. Al contrario, dice muchísimo. Deben ser medidas razonables. Entre más grave sea la pandemia, más grave y más fuertes pueden ser las medidas, pero deben ser algo que puede estar faltando. Dice, con criterio científico. Deben haber pronunciamientos científicos y no podemos tener 10 grupos de científicos que opinen diferente para una misma situación. Quizás la centralización a veces es buena para tomar medidas generalizadas y evitar conflictos inútiles, porque en última instancia es el ser humano el que padece, el que sufre y el que muere. En este sentido, también sigue con el intervencionismo estatal en este PECOF, Maideford, incidente inhibitorio, exhorta al gobierno de la provincia de Formosa, que es el caso de la provincia de Formosa, que exhorta para la necesidad de llevar a cabo el aislamiento encerrado 30, 40 días de las personas que tenían casi como prisioneros, y más si eran contrario político, peor, el no dejar entrar periodistas, etcétera, etcétera. Evidentemente había pasado a la línea de lo razonable, y esto puede generar que en el futuro uno o varios de Formosa puedan reclamarle al gobierno provincial los daños y perjuicios. Mire, señores, muchísimas gracias, y realmente fui reticente antes para analizar el tema de la responsabilidad por COVID, porque dirían, es un proceso infiere, es un proceso que se está en camino, y es un proceso realmente complejo, que hay que tomar muchas variables, muchas variantes, que el abogado debe tenerlas en cuenta y el juez también debe tenerlas muy presentes al momento de resolver. Rogar a Dios o a los seres que cada uno crea y tenga fe con ellos, que podamos salir pronto de esto y que haya pocos reclamos, porque si hay pocos reclamos, ¿saben qué? Es porque nosotros hemos sido sensatos y nos hemos cuidado entre nosotros. Y eso es lo más importante en esta situación. Muchísimas gracias y a disposición de ustedes.